Bienvenidos a Argutech. El día de hoy les traigo el video sobre los juegos que tengo actualmente, alguna recomendación. La verdad, no he comprado tantos juegos, he aprovechado algunas promociones, pero físicos tengo estos dos. El Super Mario 3D World Bowser Fury. Este la verdad está muy entretenido. Yo lo recomiendo en caso de que ustedes tengan hijos. Ese juego pues se puede jugar desde un solo jugador hasta 4 jugadores cooperativos simultáneos. La verdad está bastante entretenido. Es un juego clásico ya de Nintendo, el Super Mario 3D World. Y el Bowser Fury se puede jugar de un solo jugador. Puedes jugarlo de dos. Bueno, se podría jugar de dos con dos personas, pero la segunda persona que esté jugando solamente va a ser como un apoyo para el primer jugador. No sería tan interactivo, la verdad, en cuestión del Bowser Fury, pero está bastante entretenido también. Considero que es una muy buena opción para hacer el primer juego que compres con tu consola. Como puede ver aquí aparece 1.4, 1.4, y si es portátil pues solamente se puede jugar de uno, ya que te detecta los Joy-Con en el modo portátil. Tendrías que separarlos y ponerlos en el modo sobremesa para poder jugar con más personas, pero la verdad es bastante entretenido. Y bueno, en precio, ese más o menos lo compré en 1200 pesos, ese aquí. Y ese lo compré en promoción, lo compré en Walmart, en la tienda física de Walmart. Se puede jugar desde 1 hasta 8 jugadores, igual en el modo televisión, en el modo sobremesa y un solo jugador en el modo portátil, porque igual los Joy-Con los detecta, pues en el modo portátil solamente se puede jugar uno solo. La verdad lo compré en un precio muy accesible de 299 pesos, pero no le he dado la oportunidad, no he jugado tanto. Es un juego clásico también, es el Super Bomberman R2. La verdad está entretenido para jugar, para que se armen las retas con los amigos, pero no lo veo en el modo historia, porque tiene un modo historia. No lo veo tan entretenido como otros juegos, pero por el precio que lo adquirí está bastante recomendable. Si tú tienes la oportunidad de comprarlo o de encontrarlo en promoción, te recomiendo que si lo compres. Está bastante entretenido para jugar con amigos. Si estás solo, pues está en un término, consideraría yo, intermedio, pero está muy bien. Si lo encuentras en buen precio lo puedes comprar. Y la verdad, por ejemplo, ahorita he estado comprando o buscando ofertas de juegos indie. El otro juego que compré casi al momento de comprar mi consola fue el Mortal Kombat 11. Estaba en promoción, creo que ahorita todavía está en promoción, en unos 280 pesos. La verdad, yo lo compré por 210 pesos si no mal recuerdo, pero era el paquete completo con las versiones extendidas. Y la verdad, aunque no lo crean, es el juego que más le ha gustado a mi esposa, que ella estaba un poco renuente de un videojuego, pero de tener un videojuego en la casa, pero la verdad, es un juego bastante entretenido, más si juegas también en pareja o con amigos. La verdad está muy entretenido. Es el juego clásico Mortal Kombat, pero pues actualizado. Yo considero, en mi opinión, que la verdad los gráficos no importan tanto, porque pues sí, la consola Nintendo Switch está algo limitada en cuestión de los gráficos. No son como las del PlayStation 5 o Xbox Series X o S, ni siquiera como el PlayStation 4, pero en cuestión de personas que no se enfoque tanto en lo que son los gráficos, la calidad de la imagen, la verdad está bastante entretenido. No le pide nada a ninguna otra consola, porque pues tiene la practicidad de que puedes jugar en el modo portátil, que es así, y en el modo sobremesa también con más jugadores, o directamente en el modo de televisión.
que yo la verdad cuando juego en versus con peleas locales, por ejemplo, es cuando más juego es en la televisión, porque se disfruta un poco más por el tamaño, obviamente, se puede apreciar mucho mejor. Además, la verdad, en el modo historia está bastante entretenido. Yo lo terminé más o menos en 3 días, el modo historia, pero la verdad, en mi opinión, está muy entretenido, te hace regresar un poco a lo que es en mi opinión, a lo que es la infancia, ¿verdad? También tenemos las torres del tiempo, torres clásicas, la cripta, que es una especie de mundo abierto, entre comillas, donde vas encontrando cosas y vas comprando cosas también. Pero la verdad, el modo historia está bastante entretenido. Las torres igual, como te digo. Es un juego muy completo y la verdad, si lo puedes encontrar en ese precio, aunque sea en versión digital, por 200, 300 o hasta 400 pesos, yo considero que vale bastante la pena. En mi opinión, está bastante recomendado. Después de ese juego, otro que compré más o menos por esa misma fecha, cuando compré el Nintendo Switch, fue este de Red Wings. Lo acabo de terminar, pues más o menos duré 2 meses para terminarlo, pero jugaba muy ocasionalmente. Es un juego que invita, por ejemplo, a jugadores casuales que solamente quieren entrar, jugar o sacarlo rápido. Eso es muy práctico, la verdad. Está muy entretenido y es bastante bueno. También tiene un precio bastante económico. Es un juego más indie, pero me gusta mucho la mecánica de juego y está bastante entretenido. Son 2 historias que puedes ir jugando. Digo, ya las terminé todas y me liberó un modo vintage, que es el blanco y negro. Por ejemplo, aquí está el modo vintage. Este modo lo activas para que se vea así un poco más oscuro. No sé qué hice, cambié el idioma. A ver, ahí está. Español. Pero bueno, ahí está el modo vintage. También está el modo color. El modo color, pues en mi opinión, se aprecia bastante mejor, pero pues es una opción que te va desbloqueando al momento de terminar el juego. Por ejemplo, aquí en el modo historia tenemos 2 historias, como les menciono: Triple Alianza y Triple Entente. Aquí están todas las misiones, la verdad está bastante entretenido. Y también no he terminado, la verdad, por el tiempo que compré prácticamente cuando recién compré el Nintendo. Es de Hong Kong Massacre. También está bastante entretenido. Es un juego más para adultos. Hay violencia, sangre, armas, pero está bastante entretenido, hasta en un punto un poco complicado. No le he dedicado suficiente tiempo para terminarlo, pero está bastante entretenido. Los gráficos se ven muy bien, el sonido también está bastante bien. Y la verdad, yo lo recomiendo. También lo compré en un precio de 30 pesos aproximadamente, 40 pesos. Lo he estado viendo en promoción con otros juegos similares en paquete de 2 por 50 o 60 pesos. La verdad, está muy interesante. Solamente he completado 1, 2, 3, 4 misiones. Estoy por la quinta. Y pues seguimos con los juegos indie. Ya la verdad compré ese para mi esposa, Overcooked. Yo no lo he jugado, solamente unas 2 veces con ella. Ya tampoco lo he jugado muchas veces. Después tenemos aquí Blazing Bakes. Ese la verdad está bastante entretenido. Es juego de disparos, como tipo plataforma. Está bastante entretenido. Es sobre unos patos. Lo recomiendo para pasar también
algunos ratos interesantes, ahí ratos entretenidos. Aquí me pide que saque los Joy-Con. Vamos a ver. Vamos a retirarlos para que lo detecte. Se tienen que jugar con los Joy-Con desacoplados. No lo había jugado nunca en portátil. Se tiene que jugar así. Importante saberlo, ¿verdad? Y también tenemos por aquí Daily Days, lo acabamos de comprar, también está en oferta, creo que está en paquete junto con el otro. Y la verdad no me llamó tanto la atención. Badland, la verdad está muy entretenido, no he tenido el tiempo tampoco para jugarlo suficiente, pero lo poco que he jugado es un juego tipo... Es un juego tipo mecánica Flappy Bird. No sé si salió mucho después de ese, pero pues más o menos es lo que alcanzo a ver. Pero la verdad sí está algo interesante el juego. Vamos a bajarle un poco el volumen. Está bastante interesante, solo que sí también hace falta acostumbrarse un poco a las mecánicas del juego porque no tengo tanta práctica. Ahí ya perdí. Y por aquí tenemos también Metro Last Light Redux y Metro 2020. Metro Last Light Redux y Metro 2033 Redux también. Esos dos juegos son tipo zombie en primera persona. La verdad se me hicieron bastante entretenidos. Las gráficas tal vez no son las mejores, pero la verdad se puede jugar bastante bien. Está muy entretenido, solo que no los he terminado tampoco, pero sí los recomiendo. Yo los compré ambos por 50 pesos o 45 pesos, algo así. Y pues para tener más juegos yo considero que es una buena opción cuando estén algunos así en estos precios. La mayoría de estos que he comprado últimamente son así con descuento. Good Gun. La verdad se me hace muy entretenido, la mecánica de juego está muy padre, se me hace bastante chingón. Las gráficas están un poco retro, lo que son las animaciones, pero está muy entretenido, solamente que se me hace que está un poco complicado. Será que tenía bastantes años que no le dedicaba tiempo a una consola, pero está bastante entretenido el juego, se lo recomiendo bastante. Y ya para terminar, ese Orbit Bullet también lo compré en promoción en paquete con otro juego y también está muy interesante la mecánica de juego. Es un tipo plataforma, pero en lugar de caminar linealmente estamos girando alrededor de un cilindro y subiendo de nivel. Pero la verdad está bastante entretenida esa mecánica, es un poco diferente. Yo la verdad no había jugado ningún juego de este tipo, pero la verdad este es el que últimamente he estado jugando un poco más. Tengo aproximadamente 5 días que lo compré. La verdad por el trabajo eso no me da tanto tiempo de jugar, pero se lo recomiendo también. Vamos a entrar para hacer un poco de recuento. Como les decía, tenemos... la primera compra que hice fue Super Mario 3D World más Bowser Fury. Después el otro juego que compré fue Mortal Kombat 11 Ultimate y The Hong Kong Massacre, Red Wings. Y los últimos juegos que he comprado son Super Bomberman 2 y también los juegos que compré en bastante oferta, con bastante descuento, que son Badland, Blazing Bakes, Metro Last Light y Metro 2033, Daily Days, Good Gun y Orbit Bullet. Si quieren que pruebe alguno en especial o que juegue alguno en especial, me lo pueden recomendar. La verdad tengo visto obviamente el Super Mario Odyssey, que fue el que prácticamente salió junto con la consola. Quiero jugar ese.
Y también me gustaría jugar los juegos de Zelda. Les confieso que nunca he jugado ningún juego de Zelda, ni siquiera los juegos retro. Mi primer consola fue un GameCube y la verdad nunca jugué ningún juego de Zelda. Pero entonces quiero darle la oportunidad para jugar esos nuevos juegos, que es Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Entonces tengo vistos comprar esos dos juegos para poder darles también una pequeña reseña. Si quieren alguna reseña más específica o un gameplay de estos juegos, pues me pueden comentar y pues ya jugaría para que lo puedan ver mejor. Pero la verdad, todos los que tengo los recomiendo. Tal vez excepto, como les decía, un poco aburrido en cuestión de la historia del Super Bomberman R2 y el Daily Days, que no lo he jugado prácticamente nada, no me gustó desde el principio, pero pues también considero jugarlo. En el caso de los juegos gratis, pues el Alpha, si quieres un juego de carreras también, pues puedes jugarlo. Fall Guys es un juego interesante. Rocket League, Fortnite, pues esos son los juegos que ya puedes descargar desde que compras la consola, son gratis. Tienen compras dentro del mismo juego, puedes comprar mejoras. Se me olvidaba, ese juego de Lego City Undercover lo compró mi hijo en oferta. Él lo compró con lo que tenía ahorrado de dinero en una consola de Nintendo Switch Lite que tenía anteriormente, y pues al sincronizar mi cuenta, que era la misma, pues lo tengo aquí también. Y la verdad, ese lo he jugado solamente con mi hijo y está bastante entretenido. No sé si alguno de ustedes haya jugado tal vez Lego Star Wars, pero la verdad está bastante entretenido este juego de Lego City Undercover. Lo recomiendo también bastante. Si lo encuentras por un buen precio, la verdad no dejes pasarlo, está bastante entretenido. Se puede jugar en el modo historia de 1 o 2 jugadores. Yo lo recomiendo bastante. Está muy entretenido, las dinámicas como todos los juegos de Lego, muy recomendado la verdad. Y otra cosa, yo la verdad, en mi opinión, solamente pagué el primer mes de el Nintendo Switch Online. Hasta ahorita no lo he necesitado y la verdad no he tenido ni siquiera tiempo de jugar suficiente, pero si próximamente me animo a volverlo contratar, pues ya les comento qué tal me ha funcionado. Pero la verdad yo no recomiendo tanto que lo utilicen. Yo la verdad no recomiendo, hasta ahorita que yo no lo he utilizado tanto, la verdad yo no recomiendo tanto el Nintendo Switch Online porque no le he sacado suficiente provecho. Siento que no es necesario si eres un jugador casual, pero próximamente lo puedo adquirir para jugar más tiempo con él y poderles decir qué me parece. Igual tiene una buena selección en lo que es los juegos que están incluidos también para las consolas retro, que en este caso pues son el Super Nintendo, el Game Boy y el Nintendo Entertainment System, la consola principal o la primera consola de Nintendo. Entonces tiene bastantes juegos. La verdad, en mi opinión, yo no recomiendo tanto el hecho de suscribirse al Nintendo Switch Online, porque la verdad pues soy un jugador casual, no tengo tanto tiempo y la verdad pues no lo he necesitado. Solamente fue el primer mes y la verdad no lo utilicé tanto, entonces decidí ya no pagarlo. Si eres un jugador que le saca un poco más de provecho, tal vez a ti sí te funcione. Y pues también las consolas retro que se pueden disfrutar o puedes tener acceso para poder jugar, como Game Boy, Nintendo y Super Nintendo. Ahí hay bastantes juegos retro que puedes disfrutar en caso de que te guste ese tipo de juegos, pero en mi opinión pues no lo he necesitado adquirir. Muy bien, hasta aquí les dejo el video de hoy. Agradezco por su tiempo y atención, y cualquier comentario o duda lo pueden escribir en los comentarios. Si tienen alguna idea o alguna pregunta sobre la consola o sobre los juegos, pues ya me lo pueden hacer llegar o me lo pueden hacer saber y les contesto en próximos videos. Gracias por ver este video y suscríbanse para más.